Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hoy tenemos para hacer una review este cargador de la casa Angel, el modelo BC10E, que nos ha llegado recientemente y lo vamos a someter a unas pruebas. Le vamos a hacer un desempaquetado, analizaremos su carcasa, las pinzas, los cables, los enchufes, el amperímetro, si tiene algún indicador de carga, miraremos su manual, miraremos las tensiones que saca por sus pinzas, los amperios que son capaces, que es capaz de dar, lo analizaremos en el osciloscopio, comprobaremos el final de carga y si pasa carga de flotación, comprobaremos si se calienta y en fin, todas las pruebas que se le puedan hacer. Así que no os marchéis, que arrancamos. Muy bien, pues este paquete viene directamente de Amazon. Llega con su caja de Amazon, la cual hemos desechado por culpa del virus. Y viene así, yo ya lo he abierto, o sea que puede haber alguna pequeña diferencia, puesto que ya os digo que el cargador ya lo he quitado, ya le he estado haciendo alguna prueba, y en fin, pero bueno, os lo enseño para que veáis cómo os lo vais a encontrar, ¿no? Viene en esta caja de cartón, serigrafiada todo a color, ¿eh? Viene tal como lo estáis viendo ahora aquí en pantalla, trae esta etiqueta, que yo ya se la quité en su momento, pegada aquí con cinta, con un fusible de repuesto, para el caso pues de que se queme el que ya trae instalado, ¿no? Muy bien, nos viene aquí con un cartón que lo separa de lo que son los cables de red más las pinzas. Lo sacamos de su caja, apartamos la caja y nos quedamos ya aquí con el cargador. Muy bien, es un cargador clásico de la vieja escuela, en chapa de acero, y viene bien pintado, viene bien serigrafiado. Decir que, como podéis ver, la caja no trae manual. Este es un punto muy negativo para el fabricante. Yo creo que a todos los usuarios nos gusta ver un manual, verlo en nuestro idioma nativo, por decirlo de alguna forma, en el español, y esto carece de manual. Sí es cierto que trae alguna pequeña instrucción en su caja, por aquí indicada, ¿no? Y también en la parte trasera quiero recordar haber visto, por aquí traen varios idiomas, algunas pequeñas instrucciones, pero muy básicas, ¿no? Y además no es normal que dentro de, bueno, estos son para usuarios domésticos que pueden hacer uso del cargador una vez al año, cada 2 años, cuando se le estropee la batería que llevan en el coche, y entonces no van a estar conservando la caja para poder leer las instrucciones. Es cierto que el manejo de un cargador de baterías es muy sencillo, es básico, pero hay personas que lo han hecho pocas veces en su vida y seguramente les gustaría tener un manual pues para poder iniciar el empleo de este aparato, ¿no? No sé si lo habré dicho ya, la carcasa es de acero, creo que sí que lo he comentado. Viene bien pintada, bien serigrafiada por aquí, se lee perfectamente bien el texto. Trae su mango, ¿no? Su asa para transportarlo. Y podemos ver que al frente trae un amperímetro y un fusible. Sé que en el interior lleva algún que otro fusible también, o sea que en ese sentido viene bien protegido, a base de fusibles. Y lo que yo echo de menos, y cualquiera que lo pueda ver, es que no tiene ningún indicador de fin de carga, ni carga flotación, ni de polaridad inversa de las pinzas. Carece de cualquier indicador. El único instrumento que trae es el amperímetro. Entonces vamos a poder comprobar más adelante que la única forma de saber que la batería ya se encuentra cargada es visualizando el amperímetro y ver que su aguja está en reposo, marcando 0. Aún así todo, ya os adelanto que si estamos visualizando el momento en que la aguja pasa a 0, hay que dejarle unos 15 minutos más cargar la batería, puesto que todavía está corriendo alrededor de 1 amperio por sus cables. Le falta, pues eso, 15-20 minutos para finalizar la carga, aunque su aguja esté ya en completo reposo. Acordaros de este dato. Y nada más, lo que vamos a hacer, como hacemos con todos los aparatos, pues es abrirlo y verle las tripas. Así que voy a proceder a abrirlo y a mostrároslo. Comentar que la carcasa
trae rendijas tanto por el frente, tanto por aquí, me imagino que las podéis ver, como por aquí abajo, y por su parte trasera, así como por la parte inferior. Son rendijas que le van a hacer buena falta, puesto que este cargador se va a calentar, es normal que se caliente. Ya veremos después, al tomar la temperatura, cuántos grados alcanza. Y tiene refrigeración pasiva, o sea, carece de ventiladores, es totalmente silencioso. Y eso, que le va a hacer falta estas rendijas para expulsar el calor fuera de su interior. Comentaros que la carcasa trae únicamente 4 tornillos, estos dos por este lateral y estos dos por otro lateral. Es muy sencillo abrirlo y no va a dar ningún problema, así que es cualquiera con un poquito de conocimientos lo puede hacer. Una vez abierto el aparato, se puede confirmar que efectivamente su funcionamiento se basa en un transformador lineal de cobre, que será el que nos va a transformar los 220-230 voltios de la línea en unos 12-18 voltios para el funcionamiento del aparato. A continuación le han colocado un fusible a la entrada del diodo rectificador, posiblemente para proteger de alguna sobrecarga. Tenemos el diodo rectificador, este que señalizamos, que es un diodo de onda completa y que está atornillado a la placa, lo cual ayudará a disipar, sí, esta placa que indico aquí, a disipar todo el calor que va a generar, que va a ser la mayor fuente de calor de este cargador. Tenemos aquí esta pieza que es un tiristor, que va a ayudar a regular la potencia del aparato, y aquí la placa, la placa que regulará el tiristor. Vemos el fusible en su parte interior y esta es la parte exterior. Nada más, aquí nos aparece ya el amperímetro, que nos ayudará a visualizar el consumo de amperios por parte de la batería. Veremos cómo este amperímetro nos ayudará a detectar el final de carga cuando llega a cero, pero cuando lo haga tendremos que todavía dar al cargador un tiempo extra para que lleve la batería a su carga al 100%. Las pinzas de este aparato tienen una buena terminación, vienen recubiertas de plástico en toda su superficie, lo cual ayudará a evitar falsos contactos con el polo contrario y quemar menos fusibles. La chapilla con la que está construida es demasiado delgada para mi gusto, y yo ya he podido comprobar que sus mandíbulas pueden doblarse y no encajar a la perfección. Los cables, tanto el de red como el de las pinzas, es un cable delgadito, suficiente para pasar los amperios que necesitan pasar, pero bueno, un poco delgados, y eso sí, poco flexibles, tienen un poquito de rigidez para mi gusto. Vamos a comprobar si este cargador es capaz de ofrecer los 10 amperios que anuncia el fabricante. Nos va a ser un poquito difícil medirlos correctamente, puesto que este cargador funciona por pulsos y se complica un poquito la medición. Tenemos ya el cargador preparado para cargar la batería. Hemos realizado las conexiones pertinentes a través de las ondas de aquí del multímetro, y el fluke nos va a medir tanto la corriente directa como la corriente alterna, más la suma de las dos componentes. Podremos monitorizar todos los amperios que están corriendo a través del cable. Vamos a proceder a conectar el cargador de baterías. Bueno, aquí lo tenemos. La batería, decir que la tengo descargada, está a 12.0 voltios para que pueda absorber todos los amperios que le pueda dar el cargador. Y en estos momentos el multímetro fluke, voy a hacer un poquito de zoom sobre su pantalla, a ver si no hay ningún reflejo que siempre están molestando. Vamos a ver si por aquí se ve mejor. Ahí. Yo creo que sí. Bueno, pues tenemos aquí ahora mismo 4,97, unos 5 amperios. 4,9 amperios. Vamos a redondearlo, 5 amperios. En corriente, lo tenemos en corriente alterna. No, está en los dos, corriente alterna más corriente directa. Si ponemos solo en corriente alterna,
el Fluke nos dice que está dando 5,5 amperios. Para nada se acerca a los 10 que anuncia el fabricante. Si nos ponemos a medir nada más que la componente alterna, aquí lo tenemos, no sé si era lo que estábamos haciendo, 5,5, igual estoy midiendo lo mismo. Y ahora nos ponemos en corriente directa, nos da 4,8, con la batería completamente descargada. La pantalla del cargador nos está indicando esto. Nos está indicando unos 6 amperios arrítmicos, que yo no sé si se refiere por pulsos o en alterna, y unos 9 amperios eficaces. Pues no sé dónde están, pero a mí no me salen aquí las cuentas. Voy a volver a hacer zoom aquí en la pantalla del Fluke. Aquí lo tenemos y voy a poner la suma de las dos componentes. Otra vez. AC más DC. Y aquí como mucho, ahora sí nos salen 7,2 amperios. 7,1, 7,2. Pero no los 10 amperios. Bueno, pues esto sabemos que es midiendo con un poco de ingeniería, como máximo sacamos unos 7,2 amperios. Vamos a medirle los amperios pico que seguramente se están produciendo fruto de esa componente alterna que tiene este cargador. Lo vamos a medir con la pinza amperimétrica en la medición de picos de amperaje, ¿no? Pues aquí tenemos en pantalla el pico máximo de 72 amperios. A tener en cuenta que estos 72 amperios duran milisegundos, o sea que no es que se puedan tener mucho en cuenta a la hora de cargar la batería. A ver si alguno se va a pensar que este cargador da 72 amperios. El cargador lleva ya como unos 20 minutos, media hora cargando la batería. Está dando toda su potencia y ya con poner la mano sobre la chapa podemos notar que se calienta un poquito, no es mucho, pero un poquito sí que está caliente. Vamos a poder tomarle la temperatura y nos dice que lo que es la chapa superior está a unos 30-32 grados de temperatura, pero lo que más se va a calentar es su parte trasera, que es donde hemos visto que lleva el diodo rectificador, justo aquí donde está este remache, y lleva una placa para que el calor se distribuya todo por este lateral de aquí, ¿no? Así que esta será la zona que más se caliente. Vamos a tomar el pico máximo de temperatura. Si nos deja aquí el termómetro, configurar, máximo, aquí tenemos, y nos arroja una temperatura máxima en la zona de 48,8 grados. No es que sea mucho, pero sí se nota que coge temperatura. De aquí no pasa, porque ya lleva, ya digo, una media hora calentando, así que en fin, que sepáis que se calienta y que es normal. Tenemos el cargador conectado a la batería y a su vez tenemos el osciloscopio comprobando, mirando qué tipo de señal es la que manda el cargador. Enfocamos ahora la pantalla. Mirad, estamos midiendo ahora con la tensión continua y podemos observar aquí como cada poquito se produce un pequeño pico en la tensión, pero estamos ahora mismo en la escala de 5 voltios por división. Por lo tanto, esos picos apenas llegan a lo que vendría siendo un voltio. Entonces, bueno, sí, hay unos pequeños picos, pero son muy tenues. Vamos a medir ahora con la tensión alterna. Pues mirad, aquí midiendo en alterna podemos ver efectivamente una señal bastante limpia de alterna con sus picos positivos y también negativos, más redondeados.
tenemos un valor pico de 260, bueno, oscila bastante, alrededor de 260 milivoltios. RMS 72 milivoltios. Pero una señal bastante limpia en alterna. Ok. Los datos que tenemos ahora en pantalla son las tensiones a las que el cargador debería de llevar la batería para cargarla al 100%, que son esos 14,2, 14,8 voltios. Una vez llegados aquí, el cargador debería de pasar la batería a una carga de flotación, que no es más que ponerla a 13,4, 13,8 voltios aproximadamente, estado en el que la batería puede permanecer durante muchos días sin que le pase absolutamente nada, hasta que el usuario la retire de la carga. El cargador debería de encargarse de hacer estos cambios de forma automática, y vamos a analizar ahora este aparato que nos ocupa el día de hoy, pues para ver si hace estos cambios. Tenemos el cargador conectado a la batería, la cual ya hemos descargado previamente un poco, y también tenemos aquí este multímetro, el Fluke, que nos estará monitorizando en cada momento la tensión de la batería para ver hasta dónde llega el cargador. Vamos a tener también aquí este reloj en modo de cronómetro para poder ver el tiempo que pasa, y sobre todo para ver cómo cuando la aguja del amperímetro del cargador llega a 0 todavía le falta un poco a la batería para estar cargada a tope. Lo vamos a ver ahora. Voy a poner el vídeo en modo de cámara rápida para saltarnos todo este tiempo, todo el proceso de carga. Y aquí ahora a continuación ya podéis ver cómo la aguja del amperímetro empieza a bajar y se pone en este momento, ahora está llegando aquí a 0, veis cómo se pone en reposo. La conclusión a la que podemos llegar después de haber hecho esta prueba es que el cargador no lleva el 100% de carga a la batería, no la lleva a 14,2, 14,8 voltios, se queda en lo que viene siendo una carga de flotación, que son los 13,8 voltios. Eso lo hace muy bien, pero es algo que a mí no me gusta. Mirad, no quería terminar el vídeo sin enseñaros esto, porque seguro que a más de uno le va a ocurrir. Si se nos ocurre medir la tensión en las pinzas, da igual que sea un multímetro normal o uno que mida el verdadero valor eficaz, la tensión que vamos a medir en sus pinzas va a ser de unos 9,8 voltios aproximadamente. Uno puede pensar, coño, tengo estropeado aquí el cargador, porque esto debe dar 12 voltios o algo más y solo me da 9. Pero como este es un transformador que trabaja mucho con la corriente de la red, con ondas senoidales, en fin, hay que multiplicar esta tensión. Mirad, lo tenemos aquí en pantalla. Si multiplicamos los 9,8 voltios por la raíz cuadrada de 2, que yo ya lo sé de memoria, que es 1,41, nos dará aproximadamente, fijaros qué casualidad, 13,81 voltios, que es la tensión a la que deja las baterías este cargador. Nada más, que sepáis que el cargador está funcionando bien, aunque dé esos 9,8 voltios. Puede variar un poquito dependiendo de la tensión que tengamos en la red. Puede fluctuar, pero bueno, que sepáis que es por esto, que el cargador está funcionando bien. Partimos de que este cargador de la marca Hengel es un cargador de los más económicos, y por ello todo lo demás irá en consonancia. La calidad de materiales se queda en aceptable, nada más, señalando como lo peor sus pinzas, que teniendo una buena terminación son demasiado endebles. Lo que más me gusta de este cargador es su sistema de carga por pulsos, pero lo que menos me gusta y lo que lo afea muchísimo es que no lleve la batería hasta una tensión final de 14 voltios y pico, y solo se quede en la tensión de flotación de 13,8. Las baterías van a cargar igualmente, pero creo que no de la mejor manera. Señalar que esta crítica es solo para este modelo de la marca, puesto que Hengel tiene modelos de cargadores que, aun no conociéndolos, me consta que tienen características muy superiores a este aparato que hemos analizado hoy, y que de hecho es de los más básicos. Nada más, amigos, animaros a suscribiros al canal y activar la campanita de todos los avisos. Pulsar el like, puesto que con ello me ayudaréis y animaréis a seguir haciendo vídeos. Gracias por acompañarme en esta revisión, podéis ir en paz, saludos.